siendo yo, 23 años. Me da por recordar mi infancia, hablo con mi madre al respecto. De algún modo llegamos a hablar de las cosas extrañas que hacen los niños por algún motivo. Mi madre me informa que yo solía asustarla mucho cuando era más pequeño, pues decía que veía fantasmas en todas partes todo el tiempo. Ella creía firmemente que, de niño, tenía algún tipo de conexión con alguna clase de mundo espiritual. Me dice que creía eso por todas las mierdas extrañas que solían suceder a mi alrededor. Le pregunto cuál fue la cosa más rara que hice. Mi madre me cuenta que, un día, tras llegar de la escuela, estaba sentado en la cocina hablándole sobre Harry Potter mientras ella preparaba espagueti en la estufa. En lo que servía la comida, notó que había dejado de hablar. Cuando me miró, solo pudo ver cómo me desvanecía de la existencia como estática de televisión. No sé a qué mierda se refiere con eso, pero son exactamente las palabras de mi madre. Aparentemente desaparecí de un instante a otro sin explicación. Estuve desaparecido por 5 minutos. Mi madre estaba congelada en el sitio por el terror, incapaz de entender lo que había visto. Poco después regresé, manifestándome de nuevo en la existencia, continuando mi historia donde la había dejado como si nada hubiese pasado. Ella me pregunta qué carajo acababa de pasar. No sabía a qué se refería. No recuerdo nada de esto. Le pregunto por qué le tomó casi 2 décadas contarme esto. Me cuenta que me tenía miedo y pánico de niño. Esa clase de incidentes solían pasar todo el tiempo. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vio mi madre, ni tengo una explicación razonable para ello. Me mudé a Kentucky para trabajar de bombero. Me compré 25 kilómetros cuadrados de bosque con una casa en su interior en una subasta. El antiguo propietario vivió y murió allí, y su familia decidió vender el terreno para sacar dinero rápido. Comienzo a plantar árboles, el bosque es denso, pero unos árboles más alrededor de la casa no vendrían mal. Coloco cámaras en los caminos para mantener controlados a los vagabundos que deambulen hacia la propiedad. Algo parece estar molestándose con las cámaras, y las tira violentamente, incluso las que estaban alto en los árboles. Encuentro restos de cámaras en los huecos de los árboles. Agarro mi escopeta y algunas provisiones, decidido a encontrar al que esté rompiendo las cámaras, para persuadirlo de que abandone mi propiedad. No logro encontrar a nadie, solo huellas de 4 dedos diminutas junto a la corriente. Parecen ser de un mapache, pero por el espacio entre las huellas, parecía que iba parado en 2 patas. Improviso un campamento y paso la noche. Me cocino un poco de conejo y me voy a dormir sin limpiar los restos por lo cansado que estoy. Despierto sobre las 3 de la mañana, la luz de la luna se cuela entre los árboles. Escucho unos gruñidos extraños fuera de la tienda, suena como algo pequeño. Cuando abro un poco para ver hacia afuera, veo que el estofado de conejo se está moviendo, pero no hay nada cerca más que una roca musgosa del tamaño de una jarra de 1 galón que no había visto antes. No le tomo importancia y regreso a dormir. A la mañana siguiente me levanto y procedo a hacerme el desayuno. Me doy cuenta de que la olla donde hice el estofado está limpia, parece que algo la lamió. A su vez, me doy cuenta de que la roca que vi anoche ya no está. Empiezo a empacar y me encamino a mi casa de nuevo, pero no puedo evitar sentir que la maleza a mi alrededor está viva. Siento que las rocas se mueven en todo instante que no las esté mirando. No me siento amenazado, solo desconcertado. Mientras buscaba al animal o vagabundo que estuviese rompiendo las cámaras, perdí un cuchillo que había tenido por un buen tiempo. Era barato, pero tenía un gran valor sentimental. Al llegar a casa caigo dormido de inmediato por el cansancio, tanto por haber caminado todo el día como por haber perdido el cuchillo y no haber encontrado nada. Despierto al oír ligeros golpes en mi puerta. Me levanto algo mareado y camino hasta la puerta, manteniendo el ojo sobre mi pistola por las dudas. Miro por la ventana, no hay nadie. Recojo mi escopeta, abro la puerta y asomo la cabeza por la rendija en caso de que se tratase de alguna cosa visitando a su nuevo vecino. No hay nadie. Solo se oyen los sonidos del bosque y algunas mariposas. Atravieso el umbral de la puerta y pateo algo. Miro hacia abajo. Es mi cuchillo. Está en el suelo, reposando sobre flores y pasto. Miro por los alrededores, confundido pero contento de que alguien hallase mi cuchillo. Luego me enojé, claramente alguien estaba en mi propiedad y me estaba observando. Grito todo lo fuerte que puedo un agradecimiento, diciendo que quien sea que lo haya hecho se acerque para poder hablarle.
Noto un grupo de 3 rocas, todas de más o menos el mismo tamaño y forma de una jarra de leche, en fila, al borde del bosque. Recojo el cuchillo y entro en mi casa de nuevo. Al mirar al exterior, las rocas han desaparecido. Adopto un border collie al día siguiente. Cerca de un mes después de encontrar el cuchillo en mi porche. Plantando más árboles, trabajando la tierra para comenzar un pequeño jardín. Mi perro, llamado Hugo, está caminando por ahí, olfateando mucho, haciendo cosas de perro. Mientras trabajo la tierra, noto 2 rocas al borde del bosque. No les hago caso. Ellos no me molestan a mí y yo no los molesto a ellos. A estas alturas ya estoy algo acostumbrado a ellos. A mí no me asustan, y no parecen inquietar a Hugo. Me concentro demasiado en el jardín y no me doy cuenta del paso del tiempo. Unas horas después llamo a Hugo para meterlo en casa y descansar un rato. Hugo se ha ido. Esto me inquieta, amo a ese hijo de puta, así que comienzo a buscar frenéticamente hasta que lo veo en el borde del bosque, oliendo una de esas rocas. La roca que está olfateando se desplaza un poco cuando su nariz se le acerca demasiado. Corro hacia Hugo para alejarlo de las rocas, pensando que éstas podrían hacerle daño de algún modo. Fue entonces cuando noté como el musgo de la roca cambiaba en un brote con forma de un brazo muy pequeño, largo y delgado. Me paro en seco por un segundo, pestañeando para asegurarme de lo que estoy viendo. Hace calor, el ambiente es húmedo y no he estado bebiendo tanta agua como debería. El brazo continúa extendiéndose lenta pero asertivamente hacia Hugo, retrocediendo cada vez que la nariz de Hugo la toca. Comienzo a caminar de nuevo, lentamente, para no espantar a la roca. Cuando me acerco más, noto más detalles. Parece que esa cosa está acariciando la cabeza de Hugo. Hugo comienza a mover su cola y en general parece estar disfrutándolo. Estoy a unos 10 metros cuando accidentalmente piso una rama y provoco un ruido fuerte. El brazo de la criatura vuelve a pegarse a su cuerpo, y la roca comienza a rodar frenéticamente hacia el bosque. Hugo corre tras él, y yo corro tras Hugo. Lo pierdo de vista y lo busco toda la noche. Regreso a mi casa para buscar una linterna y mi equipo de acampada para encontrar a mi perro. Cuando me acerqué al porche, pude ver un bulto blanco y negro frente a la puerta. Corro hacia el porche, dándome cuenta de que se trata de Hugo. Está tirado en el porche, inmóvil. Empiezo a preocuparme, siento el corazón en la boca, y veo más detalles mientras más me acerco. Tiene manchas rojas y rosadas sobre su cuello y cabeza. Mi cuerpo se mueve solo, pensando que mi perro podría estar herido o muerto. Estando a apenas unos 3 metros, Hugo levanta la cabeza y me mira. Se levanta con la boca abierta para recibirme mientras salta, claramente feliz de verme. Tiene una pequeña corona de flores rojas y rosadas sobre su cabeza y tiene una cuerda atada a su collar, conectando con mi puerta. Lo abrazo, siento que voy a llorar porque he llegado a querer demasiado a este perro. Me levanto y grito gracias a lo que sea que lo trajo sano y salvo a mi casa. Entramos en casa y me voy a dormir. Un año después continué viendo a las rocas cerca de mi casa, cada vez más y más cerca. Una incluso comenzó a vivir en mi jardín. Es algo diferente al resto. Es de una tonalidad más verdosa que gris, y muy redonda, casi esférica. De vez en cuando, al mirar por la ventana, puedo atisbar cómo se mueven, de manera lenta y metódica. El jardín nunca se había visto mejor, desde que la roca se mudó el jardín se ve más vivo. Salgo al jardín más seguido, notando siempre que la roca se mantiene en el lado opuesto a mí todo el tiempo. Un día decido acercarme para demostrar que no supongo una amenaza, pero fracaso en esto, siempre que me ve envuelve sus brazos y piernas sobre su cuerpo y se camufla. Se ve como una especie de perezoso gordo cincelado en piedra, pero no tiene boca ni cara, al menos que se pueda distinguir, solo 2 ojos negros muy pequeños. Decido dejarlo solo, después de todo parece estar ayudando al jardín de algún modo, lo cual aprecio. De vez en cuando algunos de los vegetales que planto desaparecen, o los veo a medio comer cerca de la roca. Les dejo comerlos, e incluso dejo algunos en el borde del bosque. Un día noto que la roca verde desapareció. Los vegetales ya no desaparecen, y el jardín comienza a verse desmejorado en comparación. Las piedras cerca del bosque también desaparecieron. Unas 2 semanas después salgo al bosque a buscarlos.
Llego al centro de mi terreno, donde un árbol enorme se cayó. Creo que era un roble. Probablemente medía unos 30 metros. Al acercarme, veo que hay varias docenas de rocas sobre él y a su alrededor. Todas tienen sus cabezas reposadas sobre el tronco, como si lo estuvieran besando o estuviesen durmiendo en él. De pronto me siento invadido por un profundo sentimiento de tristeza, como si un familiar hubiese muerto. Camino hasta el árbol y pongo mi mano sobre él, murmurando unas palabras por las piedras. Regreso a casa después de estar unas 3 horas donde el árbol, sintiéndome vacío, como si hubiese perdido a un viejo amigo por algún motivo. Recuerdo que tengo un pimpollo de roble blanco fuera de mi casa. Lo excavo y lo llevo donde el roble más grande se había caído al día siguiente junto a Hugo. Lo planto cerca del roble caído, así reemplazará el agujero gigante que el antiguo había dejado. Hugo camina hacia una de las piedras, puedo ver que algunas lo están acariciando. Un par de días después las rocas vuelven a estar en el borde del bosque, igual que la piedra del jardín. Todo vuelve a verse radiante otra vez. Un día salgo a buscar vagabundos que se hubiesen metido en el terreno con Hugo, aproveché para salir a saludar a unos amigos y en general estar afuera un rato. Comienzo a notar más y más signos de que un sin techo está viviendo por aquí. Basura por todos lados, ramas rotas, plantas, etc. Finalmente localizo el área donde este tipo está acampando, encuentro su tienda y la desarmo, doblándola cuidadosamente para que él se la pueda llevar fuera de mi propiedad fácilmente. Veo a alguien moviéndose en lo profundo de bosque. Le grito que se detenga para hablarle. El tipo tiene un pico, así que estoy atento a mi escopeta en todo momento en caso de que se ponga violento. Veo que está picando algo con la herramienta. Entro en pánico, pensando que acabo de toparme con una escena del crimen, hasta que identifico el evidente sonido de la piedra siendo picada. Doy un disparo de advertencia al aire, consiguiendo su atención muy rápido. De inmediato el tipo tira el pico, levanta las manos y comienza a murmurar algo ininteligible. Comienzo a sentir la adrenalina, estoy temblando, y Hugo está casi incontrolable. Le grito que por qué está golpeando las rocas. Me explica que lo estaban persiguiendo y que le habían tirado cosas. Estuve a punto de dispararle en el acto, pero en su lugar decidí guiarlo a punta de escopeta hasta los límites de mi propiedad y le dije que se fuera y no volviese nunca jamás. Un par de días después recibí una llamada del sheriff local. Habían encontrado un cuerpo cerca de mi propiedad. Un vagabundo había sido golpeado hasta la muerte y habían metido su cuerpo en un árbol. Me avisan que un comisario vendrá a hacerme preguntas. Una hora después el comisario aparece, me pregunta si había tenido algún tipo de interacción con ese vagabundo. Le digo que no. Poco después comienza a retirarse. Cuando llega a mi porche, menciona que mi cercado de piedra está algo bajo, pero luce bien. Miro al bosque, todos los bordes del bosque que rodean mi casa están cubiertos por piedras. Le doy las gracias y lo acompaño hasta su patrulla. Cuando se va, regreso a mi casa. Todas las piedras que rodeaban mi casa se fueron, excepto por 2. En lo que respecta al dueño de la casa, no sé mucho sobre él. Había un par de cosas suyas en la casa, algunos documentos personales como archivos médicos, pero poco más. Sé que el tipo vino desde Holanda y construyó la casa en la década de los 50. Nadie de su familia quería el terreno, parecían querer hacer algo de dinero rápido por algún motivo, solo pidieron poder esparcir sus cenizas en el bosque, porque ahí era donde pasaba la mayor parte de su tiempo con su esposa, cuyas cenizas también habían esparcido en el área, según su hija. Suena como un anciano bondadoso. Le gustaba tallar en madera, y encontré algunas de las cosas que había hecho en su sótano. Un día dejé una figura que él había hecho en el porche, y a la mañana siguiente había desaparecido, aunque no sé si alguna de las rocas se lo llevó o si fue algún animal. ¿Son los furros una manifestación corrupta del totemismo? Abro debate. Antes que nada, quiero aclarar que con furries me refiero a cualquier clase de personas con un elevado nivel de atracción por el antropomorfismo, quiera esa persona identificarse como furry o no. Ahora preparen el orto para un buen esquizo posteo autista de alta calidad.
La semana pasada inicié un hilo en X, preguntando qué opinaban de los furries y los que formaban parte de la comunidad, cómo habían llegado a ser furries. Lo que quería exponer es que puede existir una explicación más esotérica de lo que parece para su existencia. El hilo terminó por tener un par de docenas de respuestas, por lo que no fue un gran éxito, pero me asombré al ver que la mayoría de anons tenían mis mismas ideas. El origen de los furries no es tan simple como nos han enseñado, no empieza siempre con un gordo raro y virgen que consume dibujos infantiles para trastocarlos lentamente hasta querer violar no consensuadamente al Robin Hood de Disney. El motivo por el que estoy tan obsesionado con el tema es que me considero un furry yo mismo. Piensen de ello lo que quieran, la diferencia es que, no como otros furros, nunca estuve obsesionado con programas con personajes antropomórficos de niño, ni estuve terminalmente conectado a una computadora durante mi prepubescencia o adolescencia, momento en el que la mayoría se vuelven degenerados de manera irredimible. Cómo exactamente llegué a volverme furries es un misterio, pero recuerdo que fue sobre la edad de los 16. Fue como que un día no sabía lo que era un furry, y al siguiente algo hizo clic en mi interior, y a la mañana siguiente comencé a bajar por la madriguera del conejo, chiste, descubrieron el roleplay, los fursuits, el GIF, y otras manifestaciones de la subcultura, todo con una curiosidad morbosa atada a un fervor inexplicable. Ni por un segundo me detuve a cuestionar mis acciones, simplemente pasé por la escala completa, comenzando por un ligero interés en los personajes antropomórficos de los dibujos animados, a masturbarme violentamente viendo Rule 34 y tener una fursona, todo en cuestión de días. El misterioso origen de mi furrismo me llevó naturalmente a considerar varias teorías esotéricas para explicar el fenómeno furry. Mi investigación me llevó a lo que creo que es el resultado más natural y cohesivo, pues me encontré con las antiguas tradiciones chamánicas de los nativoamericanos y siberianos, en las que se incluye el totemismo. La Enciclopedia Británica define el totemismo como un sistema de creencias en la que se dice que los humanos tienen un parentesco o una relación mística y espiritual con un ser espiritual, como un animal o una planta. La entidad, o el tótem, se dice que interactúa con un grupo de personas o un individuo, actuando como su emblema o símbolo. Para más detalles, debemos diferenciar el totemismo individual del totemismo en general. El totemismo individual se define como una relación íntima o de amistad protectora entre una persona y un animal u objeto natural. Frecuentemente conectada con el totemismo individual se hallan las ideas del alma o almas humanas, y los conceptos derivados de esta, como la idea de que existe un alter ego o un nahualismo, lo que implica la simultaneidad de la existencia entre un animal u objeto natural y una persona. Tras aprender esto, comencé a creer firmemente que muchas personas se vuelven furries cuando la memoria ancestral subconsciente despierta a causa de que una idea se ha introducido en la conciencia de manera natural. Una vez que la memoria del totemismo alcanza la conciencia, la persona se ve conectada con cierto tipo de tótem animal y o con su reino. Sin embargo, es necesario entender que esta conexión es imperfecta. La persona, el nuevo furry, es incapaz de crear una conexión propia con los tótems, recibiendo solo una influencia corrupta de ellos. Esta influencia corrupta generalmente se manifiesta como un interés sexual o romántico por los animales antropomórficos, entre otras cosas. No todos los furries son iguales. Algunos tienen una mayor conexión con el mundo del tótem, otros una conexión débil. Creo que los furries que han creado una fursona tienen una conexión más fuerte. Ahora, discutiré qué es exactamente una fursona en este contexto. Una de las equivocaciones más comunes que tienen los normies de los furros es que es necesario crear una persona para ser furry. Esto no es así. Algunos furries simplemente disfrutan del antropomorfismo como una estética o como un fetiche, nada más. Sin embargo, muchos tienen una o varias fursonas. A estas las divido en dos clases. La fursona tipo A, la autofursona. Este tipo de fursona es la versión furry de una persona. El animal en cuestión puede lucir similar a su creador, e incluso, a menudo, compartir su personalidad con este. Puede ser una versión idealizada de su creador. Este tipo es más común entre los furros occidentales, y es una fursona pura, la persona como concepto imaginada en un cuerpo animal antropomórfico. La fursona de tipo B es la fursona representativa. Este tipo de fursona es más fácilmente distinguible de su creador. Generalmente no suele tener un parecido físico con su creador, y las similitudes entre personalidades son más complejas de señalar. Es más como un compañero virtual de la persona, más que una fursona en estado puro. Nótese la similitud con la descripción de un tótem individual.
Este tipo de fursona es común tanto en Occidente como en Oriente, y constituye la mayoría de fursona en esta última región. Debe destacarse que, incluso aquellos que tienen una fursona tipo A, raramente consideran que su fursona es su verdadero ser. De hecho, no consideraría a una persona así un simple furry, y procedo a explicar por qué. La semana pasada un anon publicó en mi hilo un link a un blog que presentaba una teoría similar a la mía, aunque a través del prisma de la biología evolutiva más que a través del plano espiritual de los tótems animales. El autor señalaba que nuestros cuerpos no necesariamente siempre encajan con la proporción de nuestros sensores motores cerebrales y otro contenido cerebral que establece cómo deberían ser nuestros cuerpos. Interpreté esto como el autor apuntando a que el fenómeno furry ocurre cuando los bancos de memoria de ADN que pertenece a animales más antiguos que componen nuestros cuerpos están en conflicto con nuestra forma humana actual. Sin embargo, lo interpreté de manera incorrecta, este es el link en cuestión. Tras leerlo, me quedó claro que el autor cree, erróneamente como la mayoría, que las personas de la comunidad furry sienten que no son humanos, sino animales atrapados en un cuerpo humano. Así, el autor del blog implica que los furries sufren una dismorfia corporal, probablemente conectado con el hecho de que el propio autor es transgénero. Más aún, el autor asume que todos los furries poseen una fursona de tipo A. En su teoría, describe la fursona como la proyección antropomórfica de una persona, como la autoconcepción de sí misma, incluyendo el mapa corporal sensorio-motor, los módulos visuales y sociales en una forma tridimensional. Estoy fundamentalmente en desacuerdo con esto, y explicaré por qué luego. Dentro de todo, el autor del blog está describiendo a las personas esencialmente como un no humano. Y como expuse anteriormente, la mayoría de los furries no consideran a su fursona como su verdadero ser. Un furro no es un Otterkin. En mi opinión, el autor de esta teoría no explica correctamente el origen ni la existencia de los furries ni las fursonas. Ahora procederé a hipotetizar la conexión entre el totemismo y ambos tipos de fursonas. Como ya he establecido, algunas personas pueden conectarse con el plano tótem. Sin embargo, cuando esta conexión ocurre, es imperfecta en virtualmente todos los casos y no forma una conexión estable entre la persona y su tótem. La influencia de un tótem individual es clara en el tipo de fursona B que describí antes, la íntima relación de amistad y protección entre el tótem y la persona se parece de algún modo al acompañamiento virtual que ofrece el tipo de fursona B. De este modo, creo que el tipo de fursona B es una manifestación superficial basada en su tótem. La fursona compartirá algunas características comunes con él, como la especie, pero generalmente representado de una manera más sexualizada y atractiva a los furries como conjunto. El estatus especial del tótem propio es reducido al de una mascota, una simple herramienta para interactuar y ganar compañerismo en la comunidad furry o comercializar servicios por ganancias monetarias. La fursona de tipo es una versión todavía más depravada del tótem propio. Como no es una entidad separada de su creador, es casi una quimera antropomórfica. Es el resultado de la percepción propia entremezclada con el tótem. La razón por la que esto ocurre me sobrepasada, pero especulo que una persona con poca autoestima es más propensa a adoptar el tótem como parte de su propia persona de manera inconsciente. Sonará cómico, pero la creación de una fursona es lo más cerca que ningún furry estará de practicar el auténtico totemismo, y eso es decir mucho. Después de todo, no existen cosas como huskies rosados, coyotes con pelaje brillante, o híbridos varios que los artistas furry han creado a lo largo de los años. Muchas de estas fursonas rompeojos son creadas con el único fin de la autenticidad, y algunos solo los crean para entrar en la comunidad. Irónicamente, hasta el aspecto más auténticamente autista del furrismo es una copia barata de una tradición espiritual real. El furrismo es, esencialmente, una manifestación corrupta del totemismo. Antes de continuar con el siguiente segmento, responderé un par de preguntas que todos ustedes tendrán a estas alturas en relación con las fursonas y los tótems. Personalmente no le doy mucha importancia a estas cuestiones, pero a su vez, no sabría cómo responderlas en profundidad. Pregunta, ¿por qué la mayoría de fursonas son de la misma especie? Esta es una lista que recoge las especies favoritas de aproximadamente 9000 furros. Creo que el motivo por el que los lobos, gatos, zorros, entre otros cánidos y felinos son de las especies más populares entre los furries se debe a que la mayoría de tótems tienen una forma canida debido a la larga historia que tiene la humanidad con los perros como animales protectores.
O quizás los tótems caninos preceden a la domesticación de los animales, y es por esto que incluso domesticamos perros en primer lugar y no, por ejemplo, a los mustélidos. Sin embargo, la explicación más lógica es que probablemente como ya son populares los furries, se suben al carro de lo popular. Pregunta, ¿están los furries sin fursonas conectados al plano totémico? Respuesta, sí, pero su conexión es más débil. Pregunta. He dado con la desdicha de considerarme a mí mismo un furro, ¿qué debería pensar de todo esto y de mi fursona? Respuesta. Desde mi punto de vista, las únicas posibilidades que tienes serían cortar tu conexión con el plano de los tótems, algo extremadamente difícil si no imposible, o trascender el furrismo conectándote todavía más con él, practicando totemismo auténtico. Los primeros pasos serían dejar de sexualizar la especie con la que te ves conectado, y luego dejar de consumir erótica antropomórfica o cualquier cosa que corrompa el plano totémico. Haz del tótem algo que veneres en verdad, pero no te sientas mal si no puedes deshacerte de tus malos hábitos al principio, incluso a mí me está costando. El exceso de culpa no es algo bueno. Ahora, para presentar el segmento final, comenzaré a especular por qué el furrismo se ha manifestado como un fenómeno recientemente. Sí, es demasiado conveniente que la gente se haya visto reconectada con el plano totémico justo cuando toda esta multimedia de animales antropomórficos aparece, así que mi teoría debería ser falsa, ¿no? Aunque es cierto que el fandom furry es un producto de los tiempos modernos, dudo que la conexión potencial entre la humanidad y el plano totémico realmente se haya ido en algún momento. De hecho, las influencias del totemismo se pueden ver en los símbolos nacionales, las fábulas, los escudos, así como otros elementos incluso después de la transición del chamanismo y nomadismo a un estilo de vida más sedentario. Haya sido esta transición positiva o no lo dejaré a la consideración de cada uno. Incluso cuando los estados religiosos intentaron desterrar hasta la última práctica del totemismo chamánico en favor de una espiritualidad más antropocéntrica en casi todo el mundo, los tótems no murieron, simplemente desaparecieron. Entre los tiempos de las sociedades chamánicas y el siglo XX, el potencial para conectarse con el plano de los tótems permaneció, sin embargo, a diferencia de hoy, era más extraño, y sucedía sin un disparador. Algunas personas se volvían una con sus tótems respectivos naturalmente, y algunas personas todavía lo hacen. Hasta el siglo XX, el cual dio a luz la industria de la animación, la cual considero que es la principal catalizadora de la reconexión de muchas personas con el plano totémico. Como dije antes, la memoria totémica ancestral usualmente entra al plano consciente tras ser despertada por un estímulo. ¿Y qué mejor estímulo que una animación de criaturas antropomórficas? Después de todo, las imágenes tienen un gran poder sobre las personas, no por nada existen los iconoclastas. Sin lugar a dudas, la animación es la principal creadora de furries a día de hoy. La siguiente pregunta que debemos hacernos es obvia, y es preguntarnos si los animadores y los estudios de animación aplican el antropomorfismo en sus trabajos sin motivos ulteriores, o si bien existe una conspiración mayor detrás de esto. Ni siquiera yo sé esto con seguridad, pero a veces siento que intentan confundir a las personas de manera intencionada. Tomen en cuenta Tierra de Osos del 2003, una película que literalmente va acerca del totemismo donde un nativo americano se transforma en un oso. Se siente demasiado conspicuo. Pero creo que el ejemplo más explícito de una película animada creada por gente perfectamente consciente de cómo puedes influenciar las mentes de las personas mediante simbolismos antropomórficos es Zootopia de 2016. Si no mal recuerdo, creo que es la primera película de Walt Disney Animation protagonizada exclusivamente por animales antropomórficos desde El Rey León en 1995. Los animales, representando claramente viejos arquetipos animales antes de ser subvertidos al estilo postmoderno, viven en un mundo paralelo al nuestro. Al margen de todo el subtexto político de la película, lo que más me impresionó de la película cuando la vi por primera vez fue lo sexualizado que estaba todo, con chistes sobre la libido de los conejos y bailarines que eran tigres musculosos, entre otras cosas. No puedo remarcar lo suficiente la influencia que ha tenido Zootopia. Solo en e621.net, el mayor sitio web dedicado a la recolección de porno furry, Zootopia tiene 42.000 resultados. Niños que hayan visto esta película a los 10 años ahora tendrían 15 o 16. La cantidad de furries creados por esta película es masiva. Si vamos a creernos que la creación de furries es, de algún modo, deliberada, me hace preguntarme el por qué. Quizás alguno de ustedes tenga respuestas, las cuales escucharé gustoso.
Llegados a este punto, la única explicación con la que puedo dar es que a las élites les gusta tener a las personas confundidas y pervertir sus identidades de cualquier manera posible. En resumen, el fenómeno furry es una manifestación oscura, corrupta y retorcida del totemismo, visto sobre todo en la creación de fursonas. Ahora procederé a tomar mis pastillas.